En México hay historias que nadie se atreve a repetir en voz alta. Nosotros las encontramos. Las documentamos. Y ahora te las contamos a ti. Esto es Archivo Nocturno MX. ¿Estás seguro de querer escuchar? La casa del fondo del rancho. Rancho El Sauz, Zacatecas. Nunca le he contado esto a nadie completo. Ni a mi esposa. Ni a mis hermanos. Lo he intentado 2 veces y siempre me detengo en la misma parte porque no encuentro las palabras que no me hagan sonar loco. Hoy lo voy a contar entero. De principio a fin. Y si al final no me creen, está bien. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que pasó. Y yo sé que en el rancho El Sauz, en el municipio de Jerez, Zacatecas, hay una casa al fondo del terreno que no debería seguir en pie. Tenía 12 años cuando mis papás me mandaron a pasar el verano con mis abuelos al rancho. Era algo normal en mi familia. Cada julio, 2 meses en Zacatecas con el abuelo Refugio y la abuela Concha. Sin televisión de paga, sin videojuegos, sin amigos de la ciudad. Solo el rancho, los animales, el calor seco y una libertad que los niños de ciudad no conocen. El rancho El Sauz era grande. Como 40 hectáreas de tierra seca con algo de siembra, algunos corrales, y la casa principal donde vivían mis abuelos. Una casa de adobe vieja y fresca, con paredes gruesas y piso de cemento, rodeada de árboles de tejocote y una pila de agua en el centro del patio. Al fondo del rancho, cruzando un potrero y pasando un mezquite muy grande que le decíamos el mezquite del abuelo Lupe porque ahí lo habían velado años atrás, había otra construcción. Más pequeña. De adobe también pero en peor estado. Con el techo hundido de un lado y las ventanas sin vidrio. Desde el primer día que la vi le pregunté a mi abuelo qué era. Se tardó en contestar. Una casa vieja, dijo. No vayas para allá. Con 12 años, eso es exactamente lo que necesitas escuchar para querer ir. Pasé las primeras 2 semanas explorando todo el rancho excepto esa casa. No porque obedeciera a mi abuelo, sino porque siempre había algo que hacer antes. Ayudar con los animales, ir al pueblo con mi abuela, explorar la barranca del lado norte con mis primos que venían de visita los fines de semana. Pero mis primos se fueron y me quedé solo. Y una tarde de martes, sin nada que hacer, con el sol todavía arriba y el calor pegando fuerte, decidí cruzar el potrero. El mezquite del abuelo Lupe daba más sombra de lo que recordaba. Me detuve un momento debajo de él. Desde ahí podía ver bien la casa. Estaba más deteriorada de cerca. El adobe de las paredes tenía grietas largas. El techo de lámina estaba oxidado y hundido hacia adentro en la parte derecha. La puerta de madera estaba cerrada pero el marco estaba torcido, como si alguien la hubiera golpeado hacia adentro hace mucho tiempo. Lo primero que noté cuando me acerqué fue el silencio. No era el silencio normal del rancho. En el rancho siempre hay algo, viento, pájaros, el sonido lejano de los animales. Este silencio era diferente. Era como si el sonido terminara exactamente en el perímetro de esa casa. Como si hubiera una burbuja donde nada entraba y nada salía. Empujé la puerta. La madera rechinó fuerte y la puerta se abrió hacia adentro sin mucho esfuerzo. Adentro había 2 cuartos. El primero estaba vacío. Piso de tierra, paredes con el adobe desmoronándose, una ventana sin vidrio que daba al potrero. Nada más. El segundo cuarto tenía una puerta interior entreabierta. Y de ese cuarto salía olor a comida. Comida caliente. Como frijoles recién hechos. En una casa abandonada. A 1,5 kilómetros de cualquier persona. No entré al segundo cuarto. No sé qué me detuvo. Hasta hoy no lo sé. Algo en mis pies simplemente no quiso moverse hacia esa puerta entreabierta. Me quedé parado en el primer cuarto durante lo que me parecieron varios minutos, mirando la puerta, oliendo ese olor que no tenía ninguna explicación lógica, y luego me di la vuelta y salí. Caminé de regreso a la casa principal sin correr. No sé por qué no corrí. Creo que una parte de mí sentía que correr era lo peor que podía hacer. Esa noche no le dije nada a mis abuelos.
pero sí observé a mi abuelo refugio durante la cena. Lo observé de una forma en que nunca lo había observado antes. Y noté algo que no había notado en 2 semanas: mi abuelo nunca miraba hacia el fondo del rancho. Nunca. La mesa del comedor tenía una ventana que daba exactamente hacia el potrero y la casa. Y en toda la cena, en ningún momento, mi abuelo giró la vista hacia esa ventana. Como si supiera que era mejor no mirar. 3 días después volví. Esta vez llegué más temprano, con más luz. Crucé el potrero, pasé el mezquite y me acerqué a la casa. La puerta seguía igual. Entré al primer cuarto. La puerta interior estaba completamente cerrada esta vez. Y debajo de la puerta, sobre el piso de tierra, había huellas. Huellas de pies descalzos. Pequeñas. Como de niño. Que llegaban desde la puerta exterior, cruzaban el primer cuarto y desaparecían debajo de la puerta interior. Pero no había huellas de regreso. Salí corriendo esa vez. Sí corrí. No me importó nada, crucé el potrero a toda velocidad y no paré hasta llegar al patio de la casa principal. Mi abuela estaba sentada en su silla de siempre y me miró llegar sin decir nada. Solo me observó recuperar el aliento. Y entonces dijo algo que me dejó helado. ¿Fuiste a la casa del fondo? No le pregunté cómo sabía. Solo asentí. Mi abuela se persignó despacio. Luego se quedó callada un momento, mirando sus manos. ¿Viste algo adentro? Huellas, dije. De pies chiquitos. Mi abuela cerró los ojos. ¿Entraste al cuarto de adentro? No. Exhaló despacio. Como si hubiera estado esperando esa respuesta. Bien, dijo. No entres. Abuela, ¿qué hay ahí adentro? Se tardó mucho en contestar. Tanto que pensé que no iba a decirme nada. Pero finalmente habló, sin levantar la vista de sus manos. No sabemos. Nadie que haya entrado a ese cuarto nos lo ha podido decir. Le pregunté qué quería decir con eso. Que los que entran no recuerdan nada de lo que vieron adentro. Salen y no recuerdan. Como si alguien les borrara esa parte. Tu bisabuelo entró una vez. Salió sentado en el piso del primer cuarto sin saber cómo había llegado ahí. No recordó nada. Nunca. Hasta que murió. ¿Y las huellas? Mi abuela se persignó otra vez. Siempre han estado ahí. Desde antes de que yo llegara a este rancho. Desde antes de que tu abuelo naciera. No volví a la casa ese verano. Terminé mis 2 meses en el rancho, regresé a la ciudad, empecé la secundaria, y metí esa memoria en una caja muy al fondo de mi cabeza donde no tuviera que revisarla seguido. Pasaron 16 años. Mi abuelo refugio murió cuando yo tenía 24. Mi abuela Concha 3 años después. El rancho quedó en manos de mi tío Bernardo, el hijo mayor, que vive en Guadalajara y solo va 2 o 3 veces al año. El año pasado fui al rancho por primera vez desde aquel verano. Fui solo, en mi coche, con la excusa de revisar unas cosas que mi tío necesitaba. Llegué en la tarde, recorrí la casa principal, que seguía casi igual aunque más silenciosa y más vieja. Y antes de que oscureciera, casi sin decidirlo, crucé el potrero. El mezquite del abuelo Lupe seguía ahí. Más grande. La casa del fondo también. El techo hundido había cedido completamente de un lado, pero las paredes seguían en pie. La puerta de madera seguía cerrada. Entré. El primer cuarto igual que siempre. Piso de tierra. Paredes agrietadas. La puerta interior estaba entreabierta. Y el olor a frijoles recién hechos seguía ahí. Exactamente igual que hacía 16 años. Me quedé parado frente a esa puerta durante mucho tiempo. Tengo 32 años. No soy el niño de 12 que frenó sin saber por qué. Empujé la puerta. Y aquí es donde no puedo seguir contando. No porque no quiera, sino porque no recuerdo nada de lo que había adentro. Me encontré sentado en el piso del primer cuarto. Solo. Con la puerta interior cerrada.
sin saber cuánto tiempo había pasado. Mi teléfono marcaba las 11 de la noche. Había entrado con luz de tarde. Caminé de regreso al coche. Manejé de regreso a la ciudad. Y lo único que sé, lo único que me quedó de esa noche, es que cuando llegué a mi casa y me vi en el espejo del baño antes de dormir, tenía tierra en los pies. Tierra seca. Como de rancho. Aunque traía zapatos puestos desde que había llegado. Y no me los había quitado en ningún momento. O eso creía yo. Esta historia llegó a los archivos nocturnos porque alguien, en algún lugar de México, la vivió y no pudo quedarse callado. Si tú también sientes que algo no está bien después de escucharla, dale like. Compártela. Que otros sepan. Y si quieres seguir abriendo archivos que nunca debieron existir, ya sabes dónde encontrarnos. Archivos Nocturnos MX. Lo que el día oculta, la noche lo cuenta.